Aló. Sí, espérate, hola, ¿cómo están? Buenos días a todos, todas. Agradecer que se hayan tomado el tiempo de venir a esta instancia que creemos que va a ser súper fructífera para saber un poco más de cómo va avanzando la sociedad civil en Chile, cuáles son las perspectivas, cuáles son los caminos que pueden venir, ¿no? Para todos quienes trabajamos, o sea, más que trabajamos, para todos quienes somos organizaciones sociales y la importancia de nuestro rol. Quiero agradecer a nuestros panelistas que están hoy día, a Matías Chaparro, director de Asuntos Públicos y socio de Criteria, Andrés Costas, gerente de estudios cualitativos de CADEM, María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, Emilia González, la dueña de casa, a quien le agradecemos también por ayudarnos a organizar todo esto, ¿no? Directora del CEFIS, y bueno, va a moderar Maribel Vidal, perdón, past president de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Para partir, quiero dar la bienvenida a Hans Rosenkranz, que es el director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Quiero saludar también a la gente que está conectada con nosotros. Esto se va a grabar, lo vamos a tener en nuestras redes sociales, lo vamos a difundir porque creemos que es un tema súper relevante. Hans, te doy la bienvenida entonces para que podamos comenzar con un estudio que realizó la Comunidad de Organizaciones Solidarias en colaboración con Criteria, o sea, perdón, colaboración con Credit Corp. Eh, se llama Radiografía de la Sociedad Civil y lo va a presentar Hans Rosenkranz. Hola, buenos días. ¿Se escucha o no? Pero no como con micrófono. ¿Y online me escuchan? ¿Online? Sí, se escucha. Bien, excelente. Ahí teníamos una persona. Hoy, buenos días, gracias por estar aquí. Hoy día quisimos preparar esta iniciativa de conversación, de presentar algunos números y de contar algunas cosas respecto a la sociedad civil, porque hoy día es el Día Internacional de la ONG y creo que nos da un contexto importante porque hemos tenido un año súper relevante en términos de opinión pública y de acción de la sociedad civil. O sea, todos los años nos parece que por nuestro trabajo en la comunidad de organizaciones solidarias vemos cientos de organizaciones que están haciendo un trabajo en los territorios y que se ven menos, más, dependiendo de las noticias. El año pasado tuvimos una irrupción de malas noticias, que es poco habitual. Por eso tenemos unos panelistas estupendos hoy día que nos van a hablar un poco de eso. Y terminamos el año, o empezamos este año, también con una irrupción de noticias donde la sociedad civil de vuelta está desplegado. Hay más de 22 organizaciones que nosotros tenemos registro que están trabajando, más organizaciones comunitarias que están trabajando hoy día en los incendios de Viña del Mar, y de alguna forma muestran que a pesar de la contingencia, siempre hay un grupo de personas organizándose, trabajando un poco por los problemas públicos. Hoy día nos ha tocado en Valparaíso ver todo tipo de reacciones a propósito del incendio. Los incendios son catástrofes que afectan la vida de las personas, sus recuerdos, su memoria, todo. Y hay organizaciones que tienen distintas respuestas y que están hoy día efectivamente abordando distintas cosas. Los temas de discapacidad, los temas de infancia, estaba Fútbol Más con América Solidaria, los temas de discapacidad, estaba la Fundación La Granja, los temas de reconstrucción, el techo, el hogar de Cristo, el desafío Levantemos Chile. O sea, hay mucha gente activada, la gente experta en catástrofe, Cáritas, ADRA, Ejército de Salvación. O sea, no salen en las noticias todos los días, pero está pasando en este momento y todo el tiempo, y son los primeros que llegan y están organizados y tienen capacidad. Entonces estamos muy contentos porque creo que a pesar de la terrible catástrofe que está pasando en Viña, vemos la activación, coordinación de las organizaciones en un momento difícil. Hoy día trabajamos y tenemos
unos pocos números que queremos mostrar. Me voy a saltar varias slides para no dedicarnos mucho tiempo a algo tan como espeso. Eh, y las trabajamos con ayuda de Credit Corp, que nos dio asesoría. Ellos armaron un poco un esqueleto de cómo presentar estos números. Es primera vez que presentamos, y probablemente esta sea nuestra primera capacidad como con colaboración con Credit Corp, que le agradecemos. Ahí está Ana María, que nos dio apoyo como un año armando, pensando cómo podemos tener números de presentar una radiografía de la sociedad civil. Y vamos entonces a entrar en eso. Solo una pequeña introducción. Este es un estudio que se hace con una muestra de organizaciones que entregan su FECU social. La FECU social es un instrumento que crea la comunidad hace 12 años para permitir estandarizar estado de resultado de balance, que es un poco cuando se reclama transparencia. Lo que nosotros queremos ver o queremos mostrar es que las organizaciones muestren lo que hicieron, cómo lo hicieron, cuánto gastaron, quiénes son sus directorios, en fin. Y esta muestra, ahí voy a ir contando los números, organizado, bueno, por organizaciones que le reportan a la comunidad. ¿Son todas socias de la comunidad? No, hay muchas que reportan que no son socias de la comunidad. Bueno, la comunidad es una organización, es una red de organizaciones, tenemos 254 miembros, y tenemos la misión de construir una comunidad de organizaciones de la sociedad civil que esté fortalecida, que esté articulada y que incida en el cambio hacia una sociedad más justa y sostenible. Acá están los logos de muchas de ellas. Bueno, aquí distintos hitos. La comunidad partió como un sueño, estaba por ahí la Maribel desde el inicio, desde el 2004, que partimos, se formalizó ya el 2007, y desde ahí ya 16 años que no ha parado de crecer y actuando en distintas cosas con la Unión Europea, con las organizaciones, en fin, con un montón de... Quizás esto es lo más importante es mostrar, porque finalmente la comunidad somos las organizaciones que somos parte, y aquí hay un montón de logos que algunos las conocerán, otras las conocerán menos, pero que representan este espíritu colectivo de trabajar por los temas del bien público. Y hay grandes, chicas, medianas, de discapacidad, hay, lo digo en estos tiempos de guerra, hay organizaciones judías, hay organizaciones palestinas, hay organizaciones de regiones grandes, pequeñas, o sea, de distintos temas, de temas de género, de discapacidad, estoy viendo, hay varias, de fomento de emprendedores, en fin, del cáncer. Son muchas las organizaciones que son parte de la comunidad, con distintos temas y visiones, que es lo que tal vez la hace tan transversal como un espacio único de encuentro entre las organizaciones. Ahora voy a entrar rápido al estudio. Bueno, hace desde el 2012 que tenemos la FECU, son 12 años, y hemos ido teniendo un crecimiento permanente de cuántas organizaciones reportan. Los últimos años un poquito más estable, pero existe un esfuerzo considerable en el tiempo de que las organizaciones tengan capacidad de rendir. No es tan obvio decir que pueden rendir las organizaciones porque hay grandes, medianas, pequeñas, y todas tienen que cumplir con un formato y un estándar, cuando muchas veces vamos a ver los déficits de ingreso no son tan equivalentes, ¿cierto? Bueno, así se ve una FECU, no voy a entrar en esto, pero esta es la principal información de una organización. Y lo que permite hacer, que muchas veces nos preguntaron, tuvimos reunión con el ministro de Justicia, hemos tenido reunión, bueno, con todos los ministros de Justicia ya hace muchos años, es que esto permite facilitar la fiscalización. Hoy día se reciben 3.500 memorias y balanzas, algunas en formato FECU en el Ministerio de Justicia, y hay 3 personas para fiscalizar. O sea, la posibilidad de fiscalización es nula. Entonces, el ejercicio de auto-obligarse a estandarizar tu información demuestra de inmediato buena fe. Digo, revísame porque es más fácil. Y ellos también nos agradecen y nos dicen cómo hacemos que más personas puedan estandarizar. Entonces, venimos a contribuir quizás a algo que nos tenemos que meter nosotros, cómo nos fiscalizan, pero bueno, ayudamos no solamente a la fe pública, sino también a la autoridad, a que ellos puedan mirar de manera más rápida la información de la organización. Vámonos entonces. Entonces, esta es una muestra de 153 organizaciones, aquí voy a, 163 organizaciones, de 215 más o menos que reportaron la FECU, donde está concentrado en la zona centro, región metropolitana, pero zona centro donde está la gran mayoría, tiene mucho que ver con donde estamos nosotros. Estamos en Valparaíso, en la Araucanía, con equipo, y en Santiago, obviamente. Eh, su composición o su forma de trabajo, o su forma de constitución es principalmente la fundación, que es lo más a menudo. Hay 2 tipos principales en la composición legal, que son las corporaciones y las fundaciones. Las corporaciones tienen asamblea, las fundaciones no, supuestamente deben administrar un patrimonio, son figuras legales distintas.
y hay un pequeño porcentaje que son ONG, y el resto asociaciones y organizaciones de derecho canónico, que son las religiosas. Cuando miramos un poco cómo es su espacio en los colaboradores, estas 163 organizaciones, 158 dieron sus cifras de colaboradores, que sumaron algo así como 11.500 personas que trabajan. No quiere decir jornadas completas, son personas que trabajan, que reciben algún tipo de remuneración. Puede ser por hora, puede ser por la completa, y nos da un promedio de 73 trabajadores, lo que parecería que son organizaciones grandes, 73 personas, pero en verdad la mediana, que es lo que nos dice dónde está la mitad de las organizaciones, al menos tiene 16 personas, o sea, son más bien pequeñas las organizaciones de la sociedad civil. Y lo mismo cuando vemos los voluntarios, hay 18.000 voluntarios en esta muestra, nos da un promedio de 166 por organización, pero la mediana es 24. O sea, de vuelta hay una concentración en organizaciones pequeñas. Pasa lo mismo con los usuarios, tal vez donde es más grande la diferencia, los usuarios que reportan estas 150 y 113 organizaciones que están en esta muestra, son 500.000 personas, solo por orden de magnitud, son 500.000 personas que están en los estratos más vulnerables de la sociedad, que reciben una atención a través de una fundación, una corporación o una ONG. Y esto nos da que hay un promedio de 4.800 personas que son por organización, pero la mediana es 173. O sea, concentración, igual como pasa en la economía del sector privado, a las organizaciones grandes, ¿cierto? Las grandes tienen mucho más ingresos, mucho más usuarios, mucho más voluntarios, pero vamos a ver alguna diferencia entre ellas. En ingresos, en esta muestra, que se condice con otras muestras que hemos ido sacando nosotros, hay poca información del sector, no es como en el sector empresarial. Esta es probablemente la única muestra de información de ingresos de la sociedad civil que no son estimaciones, son números reales. Habla de 270.000 millones de pesos, que es de esta muestra. El número es más grande, pero se repite la proporción. 171.000 millones vienen por ingresos privados, 96.000 por ingresos públicos y cerca de 1.000 millones por otro ingreso. Lo interesante de esto, que lo hemos venido diciendo todo el año, es que por cada peso público que ingresa la sociedad civil levanta, moviliza de la ciudadanía, como pasó en el evento del viernes pasado, Juntos Chile se levanta, apoyo de la ciudadanía. Entonces, en este caso, se levantan 2 pesos por cada peso de ingreso público, en promedio, ¿cierto? Pero muestra que la sociedad civil moviliza recursos que no podría movilizar el Estado porque tienen que ver con la vocación de las personas a sumarse a los temas de interés público. Y aquí, cuando hacemos una pequeña revisión por tramo, pusimos algunos logos de muestra de quiénes son grandes, medianos y pequeños, da lo mismo que no quiere decir, pero tenemos las grandes que concentran el 55% de ingresos y en nuestra muestra son solo 6. O sea, son muy potentes, ¿cierto? Y cuando hemos hecho algunos muestreos más grandes, esto vuelve a pasar lo mismo. Y organizaciones muy pequeñitas, eh, que son más de voluntarios, bueno, tienen una pequeña porción del ingreso. Y se ve lo mismo, cuando miramos por los tamaños de organizaciones, bueno, se concentra mucho en las más grandes, que es lo más normal. Eh, este dato es interesante, muestra los gráficos de tortas de los ingresos privados y de los ingresos públicos. En los ingresos privados, acá están los tamaños de organizaciones, más de 10.000 millones, entre 1.000 y 10.000 millones de presupuesto al año, 500 y 1.000, 100 y 500, en fin. Muestra que entre las organizaciones grandes y medianas se concentra algo así como el 90% de todos los ingresos, y casi no hay participación de organizaciones pequeñas en los fondos públicos. Principalmente es por la dificultad de las organizaciones de operar con fondos públicos, y los nuevos requisitos que entraron por la ley de presupuesto van a ser más complicados: obligación de garantía, obligación ¿cómo se llama?, de poder entregar información todo el tiempo, rendiciones, auditoría, en fin, hacen que se vuelva complicado para la sociedad civil trabajar con el Estado, y por lo tanto casi no participan en los ingresos públicos. Las muy pequeñas, y solo las más grandes pueden hacerlo, y en mayor proporción. Y esto es básicamente lo mismo. Algo de análisis que nos ayudó Credit Corp es cuando hacemos cruces, por ejemplo, trabajadores y voluntarios por tramo de ingreso. Encontramos que obviamente se concentran los trabajadores en organizaciones grandes y tienen mayor proporción de dependencia en el color celeste, las organizaciones
pequeña en los voluntarios. O sea, los voluntarios son más importantes para organizaciones pequeñas en proporción. Y es evidente porque tienen menos ingresos. Cuando miramos cómo se comporta la cantidad total de trabajadores, la cantidad total de voluntarios, también cuando se vuelve a concentrar en las más grandes, y es bastante consecuente. En los usuarios por tramos de ingreso, un poco hay menos relación, acá está un poquito más desordenado. Obviamente las organizaciones más grandes muestran mayor cantidad, aquí entre 100 y 500 millones, entre 100, 500 y 1000, entre 1000 y 10.000, y más de 10.000 millones, están la mayoría de los usuarios por tramos de ingresos, o sea, las personas que se atienden en las fundaciones, y aquí se ve un poco lo mismo. En general, para poder tener un volumen un poquito aceptable se requieren como 100 millones, digo, según lo que muestra la cifra, 100 millones de presupuesto. Y como en toda la vida, llegar a 100 millones para los que parten de cero es todo un cerro, ¿cierto? No es como que algo que va a pasar de la noche a la mañana. Entonces, ahí tenemos todo un trabajo importante que hacer en fortalecer organizaciones pequeñas para que logren salir de los niveles muy, muy bajos de ingresos que les permitan fortalecer su capacidad de atender personas. Los gastos por tramo, gastos por usuario. Esta, esta cifra que muestra los gastos por usuario muestra que las organizaciones más grandes gastan más. Hay que estudiar más este número, pero principalmente, o sea, mi interpretación tiene que ver con que organizaciones más grandes ingresan a problemas más grandes. Residencias de personas mayores, atención de niños a residencia, que son programas más complejos, requieren organizaciones más grandes, y eso son gastos más grandes por usuario. Eh, Además de que cuentan con mayores recursos, obviamente para hacer frente. Ahora, yo les contaba recién de los números de voluntarios, ya estoy casi terminando, pero que qué interesante de los números de voluntarios es que las organizaciones movilizan el interés público, son las personas las que se movilizan por ayudar. Entonces, muchos de los recursos, no ingresos, no monetarios, no están acá. La cantidad de voluntarios, la cantidad de personas que donan bienes en especie, y también podemos ver que muchas de las organizaciones pequeñas resuelven con ese tipo de recursos sus atenciones. Entonces, esta cifra solo habla de los ingresos. Aquí cuando hablamos de cuánto es el ingreso por trabajador, es más o menos parejo. Ya desde un nivel de 100 millones hacia arriba se parecen los niveles de ingreso por cantidad de trabajadores, o sea, levantan lo mismo. Y acá obviamente son menores, muchos niveles, mucho más menores de ingreso por trabajador. Y eso tiene que ver con lo mismo que yo les contaba de que hay más voluntarios. Entonces, hay poco ingreso para tener gente contratada y eso mantiene lo mismo. En los tramos de voluntario pasa lo mismo, ingresos por voluntario, una concentración en los más grandes, pero cuando vemos usuarios por voluntarios, o sea, otra métrica de estudio, si hay relación o no, la verdad que no hay tanta relación entre usuarios y números de voluntarios. Aquí se dio que el tramo entre 100 y 500 millones es donde mayor cantidad de usuarios por voluntario hay, no hay una explicación por tamaño. Últimas 2 o 3 slides. Contarle que los gastos totales, en general, acá se ve me voy a ir para acá. Acá se ve algo interesante. Las organizaciones pequeñas usualmente son deficitarias. No les alcanza la plata, gastan más que su presupuesto y tienen que probablemente endeudarse, se empiezan a debilitar. Y pareciera ser que es algo de consolidación llegar a la sostenibilidad financiera, algo que nosotros trabajamos harto a través del fondo a fondo y otras iniciativas. Es difícil ser sostenible financieramente. Entonces, las más pequeñas usualmente están siendo deficitarias año con año. Y cuando vemos cómo se gastan los recursos, casi siempre por las labores que hacen las organizaciones, que son labores de cuidado en su mayoría, son personas. Entonces, el 60% de los gastos son cuidadores, educadores de trato directo, psicólogos, kinesiólogos, en fin, eh, enfermeros, enfermeras, y muy poquito en administración. Y aquí uno quisiera gastar más en administración, pero de vuelta, los recursos para las fundaciones no están en administración. Generalmente los fondos no permiten los gastos de administración, lo que hace difícil que se consoliden las estructuras corporativas. Aquí es parecido. Cuando hablamos del tamaño, bueno, la mayoría de las organizaciones no alcanza los 1.000 usuarios, el 57%. La mayoría, 73,6% de las organizaciones no alcanzan los 1.000 millones de pesos. O sea, son organizaciones de vuelta pequeñas, de baja escala. Conclusiones.
¿Qué podemos decir? Bueno, lo primero es que hay una concentración, lo dijimos en la zona centro, porque la donde estamos nosotros, tenemos unas organizaciones que tienen mayor dependencia de los voluntarios cuando son más pequeñas, pero las más grandes acceden a mayor cantidad de voluntarios, pero dependen menos de ellos, tienen más gente contratada. Tienen, por otro lado, no hay cifras de impacto que nosotros podamos compartir en este estudio, es algo que se usa mucho la palabra impacto para decir lo que es, pero el impacto es la medición a través de muestreo y ese tipo de como resultados no está disponible, son muy pocas las organizaciones y lo que tenemos sí son cantidad de personas que se atienden. Y por lo tanto, ahí hay un gap todavía para poder hablar del impacto de lo que se hace con la organización. En la eficiencia en costos vemos que la mayoría de las organizaciones gastan casi todo en colaboradores, en trabajadores, los sueldos son relativamente parejos en el sentido de ya una estructura de 100 millones hacia arriba, para organizaciones un poquito más consolidadas, gastan más o menos parecido, con poca variación entre los gastos por persona eh, y los ingresos de fuentes privadas son las más importantes y se distribuyen, como lo dije durante todo el día, bien hacia las más grandes, tanto ingresos públicos como privados. Eso tiene un cierto entendimiento por la estructura y las capacidades de levantar recursos, de generar mayor apoyo. Y bueno, lo vimos mucho en las campañas, las marcas, ¿cierto? Cuando uno tiene una marca reconocida, eso permite también poder mover mayor cantidad de recursos. A pesar de eso, hay una volatilidad alta en la capacidad de generar ingresos entre organizaciones. Eh, por último, tenemos poca información al día de hoy, probablemente en los siguientes estudios vamos a tener más respecto a las estructuras de gastos de las organizaciones, como diagnóstico que nos podría permitir mostrar mejores resultados, más detallados. Eso, quizás lo último que quiero decir es, esta pequeña radiografía finalmente muestra una cierta vulnerabilidad de las organizaciones, ¿cierto? Son muy pequeñas, tienen poco acceso a recursos, y yo creo que tenemos un desafío porque estamos convencidos de que las organizaciones aportan a la democracia, a la cohesión, al sentido de pertenencia, a apropiarnos de la ciudad, de los espacios, y obviamente las expresiones de organizaciones a lo largo de todas sus atenciones contribuyen a la sociedad, pero tenemos de alguna forma una debilidad muy grande en un sector que es deficitario, que apenas tiene recursos para contratar, pero por otro lado que hace un tremendo trabajo de impacto con personas y que además hace el esfuerzo de transparentar su estado de resultado, balance y su actividad en un formato. Eso es lo que les podemos contar en esta primera radiografía de datos que no son estimaciones, que son reales y de la sociedad civil. Así que eso, muchas gracias. Saquemos la presentación. Sí. Ya. Ahora los quiero invitar a nuestros panelistas para que se unan a esta mesa, tomen esta mesa para que podamos compartir las mismas miradas, las distintas miradas, porque a lo mejor tienen muchos puntos en común. Maribel. Gracias, Gabriel. Maribel. Andrés, si a lo mejor te puedes sentar acá, María Teresa, Emilia, y Matías, y Hans. ¿Tengo que usar el micrófono o no? ¿Sí? Para la Sí, para la grabación. Bueno, primero que nada, buenos días. Qué bueno que vinieron, sobre todo en un día que sabemos es difícil, porque esté como entrando a clase, entrando a trabajar, volviendo de vacaciones. Pero nosotros lo pensamos harto y dijimos, vamos a hacerlo igual, porque queríamos hacer el punto de que hoy, 27 de febrero, se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Sociedad Civil. Y nos pareció que era un hito que, aunque fuéramos poquitos, por eso lo estamos grabando para después compartirlo con otros, va a ser muy valioso. Así que primero, gracias a los presentes por venir. Por supuesto a los panelistas, por las mismas razones, sé que vienen llegando de vacaciones, que hay un montón de cosas entre medio. Partir también agradeciendo a Credit Corp, porque cuando uno mira los datos de esta manera, bueno, todos los que estamos aquí de alguna manera trabajamos en el mundo de los datos y sabemos que dato mata opinión, ¿ya? Y cuando uno le pone datos a la cosa, te permite saber cómo va avanzando, dónde están las brechas. Y yo creo que lo que nos muestra Credit Corp, si bien es cierto, refleja la realidad de la comunidad de organizaciones solidarias, pero es probablemente un buen muestreo de cómo se están dando las cosas en la sociedad civil. Y también creo, Hans, tú lo dijiste muy bien, de que la sociedad civil la mueven las personas. Entonces,
el impacto a lo mejor habría que moverlo, habría que medirlo también en eso de qué le pasa a la gente. Cuando, a todos nosotros es parte del impacto, ¿no? Entonces, primera cosa, agradecer que estemos acá y me gustaría partir preguntándote a ti, Andrés, como uno de los directores de CADEM, que ustedes hace poco hicieron un estudio muy interesante sobre la percepción que las personas tienen de la sociedad civil y nos parece muy interesante que nos cuentes como cuáles fueron las principales conclusiones, porque acá lo bonito de este panel que está representado la empresa privada, la academia y las empresas de investigación que miden y estudian. Entonces, sobre la mesa podemos poner toda la información necesaria para saber cómo avanzar. Así que cuéntanos, Andrés, cómo fue esa experiencia. Perdón. No, no ocupo no sé, ahí está prendido esto, ¿sí, no? Sí. Ya, bueno, primero que nada, gracias por la invitación, es un honor de verdad compartir este panel. Nosotros efectivamente hicimos un estudio en octubre, noviembre del año pasado, respecto a las fundaciones específicamente, ¿ya? Y de alguna forma muy apalancado por el caso Convenios, ¿no? Ver cómo eso de alguna forma había impactado o no en la opinión pública. Eh, lo que muestra el estudio en verdad bien interesante porque eh, pone a a las fundaciones, llamémosle, organizaciones sin fines de lucro, no sé, las pone en una posición bastante como en tensión, ¿no? Hay una cierta dicotomía de la opinión pública respecto hoy día a las fundaciones. Por una parte, se reconoce todo el aporte que hacen, se reconoce todo el lado más, digamos, luminoso de la fundación, ¿no es cierto? El 80% de los entrevistados, digamos, nos dicen que son un aporte al país, que sin fundaciones probablemente seríamos un peor país, y un peor país en el sentido de que probablemente se verían eh, las consecuencias, digamos, ¿no es cierto?, de la inexistencia de las fundaciones, probablemente recaería en las personas que más necesidad tienen, ¿no es cierto? Las personas que viven en estado de pobreza, las personas mayores, los niños o niñas, digamos, en estado de vulneración, etcétera. Entonces, de alguna forma, hay un reconocimiento del aporte y del rol que cumplen las fundaciones, y no solamente en términos del impacto que tienen en aquellas personas que reciben su ayuda, digamos, sino que también como un motor de movilización, como un motor de cohesión, como decía bien Hans. Entonces, hay un reconocimiento de la ciudadanía de todo lo más luminoso. Pero, sin embargo, también el caso Convenios, digamos, pone un manto, digamos, de suspicacia, que es algo que está hoy día latente, digamos, y presente en todo orden de cosas. Eh, la confianza, digamos, es un valor, un atributo, digamos, que ha venido perdiéndose en respecto a todas las organizaciones, respecto incluso a las relaciones interpersonales. Hoy día, cada día confiamos menos en el vecino, cada día confiamos menos en el profesor, en el médico, etcétera, ¿ya? Entonces, y eso obedece a mil factores, ¿no? Pero de alguna forma entonces este caso también hace decir a 7 de cada 10 chilenos, digamos, que las fundaciones están en crisis, y que en ese sentido se requiere mayor muestras de transparencia, muestras de probidad y sobre todo, y cuando digo transparencia, la transparencia es un término como eh, medio tramposo, encuentro yo, porque cuando uno lo transparenta todo, también siempre hay, digamos, trapos sucios en todas partes, digamos, ¿no? Entonces, pero en el fondo, transparencia respecto a cuál es el origen, y ahí hay tres pilares fundamentales con los cuales la ciudadanía evalúa una fundación. ¿Cuál es su origen? Y es complejo, digamos, cuál es su origen, cuál es la motivación que gatilla el nacimiento de una fundación, ¿no? Entonces, la ciudadanía lo que busca ahí con esto, con conocer esto, es tratar de discriminar a aquellas fundaciones que nacen más bien con un sentido altruista real, digamos, una genuina motivación por ayudar, o cuando
huele, digamos, a provecho propio en términos de imagen, en términos económicos, en términos políticos, ¿ya? Ese es un factor importante. Entonces, el origen es algo que parece el propósito, por así decir, que hoy día tanto se habla de propósito, ¿no es cierto?, en el mundo más empresarial, parece que también hoy día hay una necesidad de transparentar, de comunicar el origen de las fundaciones. Por otro lado, también respecto al financiamiento, ¿no? Entonces, el financiamiento parece como otro pilar muy importante. La ciudadanía dice, a ver, ¿de dónde reciben plata estas fundaciones? Y parece que hay financiamientos que son, hoy día al menos, mejor percibidos que otros, ¿no? El financiamiento, cuando una fundación recibe mayor financiamiento o su financiamiento proviene mayoritariamente, digamos, del mundo civil, de los donantes, etcétera, parece que aquí yo veo signos de que esto es más genuino, de que aquí efectivamente hay una motivación real por aportar. Y cuando ya empiezo a ver que el financiamiento proviene en gran porcentaje del mundo de la empresa privada o de los fondos públicos hoy día, todo me empieza a parecer un poquito más sospechoso, ¿no? Y finalmente también el impacto, que efectivamente yo creo que es un concepto difícil de medir, ¿no es cierto? Pero al final la ciudadanía se hace una idea de, bueno, ¿cuánto es el impacto que tiene esta fundación o esta otra? Entonces, por supuesto, también, bueno, mayor impacto, mayor valoración tengo yo de aquella fundación, ¿no es cierto? Cuando yo percibo que hay un mayor impacto, le doy una mayor valoración. Entonces, creo que ahí hay tres claves importantes, digamos, en esta tensión que enfrentan las fundaciones hoy, ¿no es cierto? Entre qué bueno que existan, gracias por existir, pero por otro lado, pero déjame saber también que aquí no se están, esto no obedece, digamos, a beneficio propio, digamos, ¿no es cierto?, a un engaño, etcétera. Entonces, como quiero saber eso, estos tres pilares parece que son importantes de hoy día de transparentar y comunicar. Eso diría yo más o menos, que es lo que a grandes rasgos vemos en el estudio de las fundaciones. Sí, gracias Andrés, porque yo creo que esas tres claves son importantes y van en la línea, digamos, de lo que queremos impulsar en las organizaciones, ¿no? Para mandar. Y para seguir en la tónica de los estudios, Matías, ustedes en CADEM hicieron también hace relativamente poquito tiempo atrás un estudio sobre la percepción del voluntariado, pero también vinculado con la percepción de la sociedad civil, o sea, también tratar de entender si los chilenos tenemos conciencia de que existe no sé, una industria que perdón, porque no es la palabra correcta, pero que se llama sociedad civil, que se entiende eso, la gente, sabemos los chilenos que lo que hacemos cuando hacemos actos voluntarios, donamos, participamos, somos sociedad civil. A ver, yo creo que no. Uno de los grandes problemas que tiene el tema, y esto a partir del estudio que hicimos recientemente, pero también de otros estudios que hemos hecho en el camino vinculados a temas como, más bien como a accionar social en general, es que la categoría no está definida. O sea, en el fondo, y eso es muy importante porque también es fácil, eh, es fácil caer en una lógica de desacople, en el sentido de que lo que uno tiene como naturalizado en el lenguaje, como está vinculado a una cierta actividad, supone que el resto de la población también lo tiene naturalizado de igual manera. Entonces, el universo semántico, por así decirlo, qué es lo que es una fundación, qué es lo que es una ONG, qué es lo que es una sociedad intermedia, qué es lo que es la sociedad civil, aparece, digamos, como un vocablo regular en todos los que están involucrados en la dinámica o en ese mundo. Eso no ocurre necesariamente en la población en general. Por lo tanto, el preguntar sobre una categoría que no está definida como tal es súper complejo. Y lo que nosotros hemos visto es que, a diferencia de lo que ocurre en otras culturas, uno lo ve mucho en la cultura anglosajona, que aparece, digamos, el tercer sector como una dimensión clara. En Chile no ocurre. O sea, está la Teletón, están los bomberos, está Techo, pero nadie los ha juntado a todos en una sola categoría para decir, ya, esto efectivamente son frutas. Y por lo tanto, de aquí en adelante voy a entender que todo esto forma parte del mismo mundo. Y eso es súper relevante, porque es un tema, digamos, para conectar con la subjetividad ciudadana respecto del tema. Es importante entender cuáles son los conceptos que articulan su forma de verlo. Entonces, dicho lo anterior, dicho esto, digamos, preguntar sobre el asunto es complejo. Además también, y esto, todos los que han estado involucrados en alguna vez en algún ejercicio de investigación social, entienden que hay riesgos de respuesta socialmente deseable, y este es un mundo súper, digamos,
propensos a ese riesgo, porque cuando te preguntan por tu actividad social, es complicado, digamos, no tratar de quedar bien frente al encuestador o incluso frente a uno mismo cuando está respondiendo a una encuesta. Es decir, en ese sentido también es una segunda complejidad. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de ver es, o lo que hemos tratado de medir, y que es una medición que hemos hecho a lo largo de harto tiempo, ya llevamos 4 o 5 años haciéndola, y por lo tanto nos ha permitido también ver, haber visto qué pasa con ciertos eventos relevantes, como el estallido o como en la pandemia. Lo que hemos tratado de medir es la acción concreta de voluntariado, es decir, no la acción de donación, por ejemplo, sino que el acto de, si ustedes quieren, incluso como físico, de hacer algo, digamos, ocupar mi tiempo para al respecto. Y lo que vemos es que hay prácticas que son bien estables, o sea, hay ciertas tendencias, a veces sube, a veces baja, pero la idea es, no, digamos, sin caer la tentación de solo interpretarla, lo que uno ve es que frente a la pregunta si en los últimos 12 meses ha ejecutado una acción de voluntariado, más o menos un cuarto, un tercio de la población dice que sí. Y cuando se pregunta por la frecuencia, también más o menos la frecuencia es más o menos equivalente. Por lo tanto, podría decir que está frente a una práctica de voluntariado que es más o menos estructural, y que no se ve afectada por coyunturas relevantes como podrían ser, no sé, el estallido o la pandemia. Ahora, detrás de eso, y esto es solo una sospecha, puede estar, digamos, una práctica cultural instalada, o puede haber una recurrencia de desastres naturales sistemáticos en Chile, digamos, que explique finalmente que eso se da como una constante. Entonces, como cuando yo le pregunto a alguien si en los últimos 12 meses ha ejecutado una acción de voluntariado, esa persona se ve a sí misma los últimos 12 meses y se imagina yendo a ayudar a un incendio, a recoger escombros, o se imagina yendo a una olla común, digamos, a ayudar después de un terremoto. Y por lo tanto, siempre, lamentablemente, Chile ofrece, digamos, esos espacios de voluntariado que son los que definen, digamos, ese tipo de prácticas principalmente. Entonces, la buena noticia es que uno cuenta con una base, por así decirlo, de práctica, que no es que es significativa, o sea, 25 o 30% de la población no es poco, que lo tiene, digamos, incorporado dentro de su vida cotidiana. Y lo otro que medimos, también en ese sentido, tratando de medir un poco la confianza también, que es un concepto súper complejo, lo que hacemos es, para poder tener métricas comparativas, hacemos competir distintas instituciones, entre las cuales colocamos, digamos, organizaciones de la sociedad civil, pero también las mezclamos con entidades de otra naturaleza, o sea, agrupaciones empresariales o instituciones, digamos, vinculadas a los poderes políticos, o sea, el Parlamento, los partidos políticos, en fin. Entonces, y en ese filtro, en esa competencia, uno ve que, y ahí se ve el capital, digamos, que tienen las organizaciones sociales a favor, es que obviamente aparecen muy bien ranqueadas en confianza respecto a otras instituciones. Entonces eso permite como una métrica, por así decirlo, de real, comparativa, que muestra que en ese mundo, que como les decía al principio, no necesariamente está muy bien constituido como tal, aparecen, digamos, un capital de confianza muy, muy alto. Y eso también es sistemático a lo largo del tiempo. Después hicimos también algunas preguntas sobre el tema de fundaciones, pero para comentarlo después nomás, para no monopolizar la palabra. Gracias, Matías. Interesante el otro concepto que tú agregas a la mesa, ¿no? Que me parece que es valioso en esta audiencia, que es todavía no está construida la categoría, ¿ya? Y eso es una tarea como de todos, ¿no? Nosotros sabemos que en los países anglosajones existe conciencia de ese tercer sector, y con todo lo que eso implica, ¿no? De poder opinar, de poder participar, de tener una voz, etcétera, que obviamente está hiper demostrado que países que tienen sociedad civil robusta tienen más asegurada la democracia y un montón de otras cosas. Entonces ahí hay un desafío bonito. Y ahora, después de haber tenido como este baño de datos, digamos, me gustaría escuchar la opinión tuya, María Teresa, porque como tú representas, bueno, en tu rol de presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, que hay una cantidad enorme de empresas de distintos tamaños, distintos rubros, y la sociedad civil y la empresa privada han tenido un vínculo, no sé, yo creo que desde el origen de Chile, digamos, de distintas maneras. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ve la empresa privada el trabajo de la sociedad civil? ¿Cómo sienten de que esos vínculos de colaboración pueden ser más robustos? ¿Cuál es tu experiencia como presidenta de un gremio tan grande y tan participativo, digamos, como es la Cámara de Comercio?
Bueno, primero agradecer la invitación. Uno siempre agradece, pero aquí uno aprende de cada uno y entonces se lleva mucho más de lo que trae, así que muchas gracias por eso. Y escuchándolos a cada uno, hemos hablado hartos de confianza. Y yo creo que algo que no dijiste, Hans, esta presentación la podemos después tener, sí. Que las organizaciones solidarias, la sociedad civil, es como un freno para que toda esta desconfianza en la que estamos inmersos no se transforme en desesperanza. Porque cada vez que nos pasa algo, hoy llegan las organizaciones y la verdad hacen el bien. Y yo creo que eso también lo comparten las empresas, aunque yo creo que en general, como tenemos data de que la gente que trabaja en las empresas ve probablemente a la empresa que está al lado no como un ser de luz, pero probablemente a su propia organización tiene una idea muy positiva. Entonces, creo que es muy relevante que tanto las organizaciones sociales que no están metidas en el ritmo de la política cada 4 años, como las empresas tomemos un rol mucho más relevante en la reconstrucción de esa confianza. Y para reconstruirla, primero, pongámosle un atajo a esa transformación de esa desconfianza en desesperanza. ¿Cómo lo vemos desde las empresas? En la Cámara, como tú decías, son 2.600 empresas, 70% pymes. Tenemos todo el comercio, pero también tenemos minería, tenemos todo tipo de industrias. Y la verdad, tenemos banca, por ejemplo, tenemos farmacia, tenemos todo el rubro de salud. O sea, es una comunidad bastante diversa. Yo creo que acá hay un desafío, una tensión importante. Creo que culturalmente durante muchos años las empresas que podían tenían fundaciones lo más independiente posible de la empresa por el tema de origen que señalabas tú. Y también por el tema de, en el fondo, de verse vulnerables. Las empresas hemos estado acostumbrados a no ser muy humanos finalmente. Yo cuando ingresé a la Cámara hablaba de humanizar el comercio y sentía las miradas un poco de perplejidad, si era necesario y si era bueno hacerlo. Yo creo que ese camino se ha logrado ir haciendo bien. Creo que las empresas independientes de las organizaciones en las que funcionan lo han ido incorporando y transparentando que efectivamente tenemos distintos intereses, distintos. Tenemos intereses económicos, tenemos intereses, hay algunas que tendrán intereses incluso políticos, pero también tienen interés en ayudar. Y por lo tanto hay que lograr equilibrar la vulnerabilidad que significa poder transparentar los distintos intereses, pero no puede ser una excusa el no ser vulnerable para no aportar cuando se puede aportar. La empresa, la mediana, la grande, le interesa aportar. ¿Por qué? Por hacer el bien, sí. También por reputación empresarial, también. También por factores económicos para poder operar, también. Y creo que como sociedad tenemos que empezar a pensar en valorar el efecto que eso tiene, el valor, el bien que se puede hacer, más que la intención al hacerlo. Porque si focalizamos toda nuestra energía en seguir juzgando por qué el bien que se hace no es suficiente, no vamos a llegar a mucho. Y yo creo que eso es bien relevante. Y eso yo creo que se está entendiendo. Y para las empresas es un riesgo, quiero decirlo. Para las empresas es un riesgo. Pero nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a movilizarnos y no utilizar los problemas que tiene nuestra ciudadanía para nuestros intereses particulares. Poner primero el efecto que tiene esa ayuda y después, bueno, cada uno valorará cuál fue el objetivo al entregarla. Gracias, María Teresa. Qué interesante. Dos conceptos que creo que nos estás regalando en esta conversación. Uno, esto de la importancia de humanizar las empresas o el comercio como una variable que asegura la sostenibilidad del negocio, digamos. Y también
Me parece como un mensaje bien interesante, sobre todo viniendo de la empresa privada, y más todavía sabiendo que tú representas a una organización donde más del 70% son pymes, que todo lo que generan, el aporte importante que las pymes tienen, que muchas veces no lo tomamos por garantizado, es el hecho de poner el foco en el bien más que en la motivación. Yo creo que ese cambio de observador cambia el relato. Cambia el relato en términos del aporte que pueden hacer, que puede hacer la empresa privada y que quiere hacer la empresa privada para construir una sociedad más justa, cada uno desde los espacios donde está, ¿no? Así que gracias por regalarnos esos conceptos. Y Emilia, tú como directora del CEFIS, ¿no? Que sabemos que históricamente ha hecho muchas evaluaciones, barómetros, tú nos contabas recién en el café de que están a punto de hacer segundo barómetro, el último lo hicieron en el 2018. Desde lo que ustedes estudian, ¿cuál dirías tú que es, por un lado, cómo lo ve la academia, cómo está viendo este fenómeno, esta industria o categoría en crecimiento, y cómo lo ven los donantes? Porque ustedes tienen, digamos, varios estudios donde levantan la opinión de los distintos tipos de donantes, ¿no? Que es como lo que falta para completar el puzzle. Claro. Bueno, primero que nada agradecer la invitación, gracias a la COS, ha sido un gran socio este último tiempo. Y mira, voy a aprovecharme de una reunión que me tocó participar a principios de febrero, donde nos reunimos 23 directores de centros que estudian sociedad civil y filantropía en el mundo. Nos invitó la Fundación Rockefeller, fue una invitación muy, muy interesante, y donde conversamos precisamente de esto, porque el sector sociedad civil, tú decías, está más desarrollado en la cultura anglosajona, pero la verdad es que como campo del conocimiento es relativamente nuevo y se está formando. O sea, estas definiciones de qué es tercer sector depende, de repente tenemos centros que están anclados en escuelas de negocio, lo miran más desde la economía, otros como nosotros en escuelas de gobierno, de ciencias políticas, que van cambiando la percepción de qué es lo que está. O sea, todos tenemos claro que donantes y donatarias son parte, pero los sindicatos, las asociaciones gremiales, los partidos políticos en alguna parte están incluidos, en otras partes no. Entonces, tiene ese primer elemento de ser un campo en formación que es súper atractivo. Y a la gente que les gusta, no son todos los académicos, pero a la gente que le gusta estar como en punta de lanza, en definición, eso lo hace un campo bien interesante. Pero por otro lado, tiene un montón de desafíos el investigar a la sociedad civil en todas sus dimensiones, digamos. Un primer punto tiene que ver con la audiencia, ¿ya? Y ahí está la gran división entre la investigación más teórica, que permite que los académicos avancen en sus carreras, que publiquen en journals de determinada reputación, versus la investigación aplicada, mucho más vinculada al público, digamos, al sector, que no te avanza en lograr tener distintos niveles de profesorado, pero sí está mucho más relevante en otros casos. Nosotros tenemos la suerte de ser un centro que no está sujeto a esa restricción y por lo tanto podemos estar mucho más en el día a día. Y eso te diría que es un primer desafío desde la academia. Otro que está muy vinculado tiene que ver con cómo se financia la investigación sobre el sector. Porque cuando el retail quiere saber cómo se están comportando los clientes, invierte. Pero como veíamos recién, las organizaciones de la sociedad civil, la décima derivada de en qué invertimos es en generar conocimiento. O sea, hay muchas necesidades mucho más urgentes. Entonces, en general, el conocimiento en sociedad civil se financia o bien a través de acciones filantrópicas, que es como generalmente en el CEFIS nos hemos financiado, o a través de ciertos fondos específicos más vinculados a democracia o a desarrollo económico, que pueden ser fondos públicos, pero siempre un poquito una tangente. Entonces hay que meter otros temas y eso cuesta en definir el sector propiamente tal, porque vamos a hablar de democracia, participación ciudadana, y ahí vamos a tomar a la sociedad civil. Pero no vamos a hablar netamente de sociedad civil, y eso hace que no tengamos una conversación tan profunda. Y finalmente otro desafío que tenemos transversalmente es la disponibilidad de datos, y por eso esfuerzos como lo que mostraba Hans de sistematizar información y tenerla disponible para generar un conocimiento más profundo también es muy valioso. Son pocos los países
que tienen en sus cuentas nacionales al tercer sector. Y eso es, por ejemplo, un elemento muy importante en Estados Unidos. La declaración de impuestos de las fundaciones y la organización de la sociedad civil tiene un código aparte. Por lo tanto, yo puedo saber exactamente cuántas personas trabajan en este sector. Es muy fácil dibujarlo como un sector. Y eso en Chile no lo tenemos. El Centro de Políticas Públicas, la Católica, lleva años haciendo el lobby para que lo tengamos. Y creo que ojalá eso es algo que nos puede unir también como desafío desde la academia para poder tener condiciones de conocer mejor el sector. Y tu segunda pregunta, para no alargarme, respecto a los donantes, bueno, los donantes son distintos, ¿ya? Y hablamos un poquito de la percepción de los ciudadanos, que son donantes importantes como sí mismos. María Teresa, tú hablabas un poquito de la percepción desde las empresas, que también son donantes muy significativos. Y yo creo que el que me queda son los donantes institucionales, las fundaciones, que es con quien trabajamos más nosotros, que son también parte de la sociedad civil. Por lo tanto, también es un donante que tiene una percepción más cercana en general. Y yo diría que hay una valoración muy grande de la diversidad de las organizaciones y hay una empatía mayor a poder superar esas brechas que existen. Y eso lo vemos en que hoy en día gran parte de las fundaciones donantes no solamente entregan recursos monetarios, sino que también hacen programas de fortalecimiento, de desarrollo, para poder ir precisamente robusteciendo la sociedad civil. Está más cerca y por lo tanto esta confianza es una confianza mucho más relacional, no es tan instantáneo como tenemos un problema, se siente propio el problema, es un problema de toda la sociedad civil, donantes y donatarias. Así que para no alargarme, lo dejo ahí. Gracias, Emilia. Está claro que el desafío está interesante para las personas que les gusta trabajar en el estudio académico, que ojalá, digamos, que se pueda avanzar, porque como tú bien dices, en la medida de que existe la información, existe la data, se puede relevar la importancia del tercer sector y con todo lo que eso significa, ¿no? De generación de nuevas formas de donación, atraer más participantes, etcétera. Así que mucho éxito con el desafío. Qué bueno que tienen además la posibilidad de estar conversando con organizaciones de otras partes del mundo, ¿no? Para ver el estado del arte, súper interesante. Y Hans, bueno, después de haber escuchado, ¿no?, estas distintas posturas, ¿no?, de qué es lo que le pasa a los consumidores, a la gente, qué es lo que le pasa a los donantes, qué le pasa al mundo privado, desde la experiencia que tú tienes como director ejecutivo de la comunidad, ¿cómo sientes? ¿Hay brechas, no hay brechas entre lo que sentimos dentro de la comunidad, de lo que estamos escuchando, de lo que sabemos? Si existen, ¿cuáles serían esas brechas? ¿Por qué crees tú que se podrían dar, ¿no? Que en la medida que existan brechas, la comunicación se hace más difícil. Y gracias, Maribel, y gracias a todos los que han ido comentando. Quizás solo antes de responder la pregunta de brecha, decir la diferencia quizás en los últimos años que no lo comenté. Nosotros partimos con este programa Movidos por Chile el año 2017 y queríamos organizar a las fundaciones que corrían todas a ayudar, pero que habían esfuerzos distintos. Me acuerdo de lo que pasó en Santa Olga, que se quemaron toneladas de ropa, todavía se queman toneladas de ropa porque traen pulga, garrapata, en fin, o sea, la acumulación de ropa en mal estado. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo podemos articular esto y armar un espacio donde se encuentren las organizaciones en emergencia, se articule con otros? Y en ese momento, al menos el recuerdo que tengo, yo era una organización parte de la comunidad en ese entonces, no trabajaba en la comunidad, pero lo que sí nos quedaba en el tintero es que había muy poquita coordinación y respuesta. Y, y lo que se necesita en este tipo de cosas es efectivamente que todos trabajemos juntos. Entonces me tocó ahora para el evento Juntos Chile se levanta, que se recaudaron 6.200 millones, que el 18% venía de las empresas. Me tocó llamar a las empresas esos días. Oye, mire, estamos en esta campaña, no sé qué. Y algo que, no digo me sorprendió, pero que no esperaba, es que muchas empresas tenían planes de respuesta para la emergencia. O sea, que estaban preparados. Estaban trabajando desde el día 2 en terreno. Pienso, por decir algunos, Sodimac, que siempre estuvo, pero o Soprole, Carosi, o sea, al tiro. Eso no lo veíamos antes. Y en coordinación con otros. Eh, por otro lado, las organizaciones ya como que hemos venido preparando en emergencia, hay varias que son especialistas en emergencia. Nosotros tenemos planes con el Movidos por Chile de formación, de preparación comunitaria previa para los incendios, pero
digo, se ha ido generando como un subgrupo de gente preparada para trabajar de forma coordinada. Y eso también empieza a pasar de a poco con los estamentos públicos. Entonces, cuento este relato de que hay una mejor coordinación un poquito con los municipios, una mejor coordinación con la Senapred, que antes se llamaba ONEMI, con las empresas, con las fundaciones, y de alguna forma hay un brote verde de entender que esta cuestión no la vamos a poder resolver solo, que hay que estar preparados y que tenemos que colaborar. Y si no colaboramos y si no nos ponemos de alguna forma al servicio, va a ser muy difícil resolver los problemas que tenemos para adelante, porque el incendio es algo que nos obliga a poner atención, es una luz gigante que se pone sobre un problema social, pero si vamos al problema de la discapacidad es otra luz gigante, si vamos al problema de las personas mayores es otra luz gigante, si vamos al problema de los niños que están en situación de vulneración, que viven en residencias, es otra luz gigante, el acceso a la tecnología, las brechas de género, ¿cierto? Pero no tenemos esas emergencias que nos obligan a mirar esos problemas, pero esta que sí nos permitió mirar, creo que hay un brote verde. O sea, creo que hay que decirlo, porque hay una oportunidad de trabajar de distintas formas los problemas que tenemos. Que no son problemas chicos. Nosotros recaudamos, yo decía, 6.200 millones, el desafío hizo más o menos lo mismo, esperamos que sigan subiendo todas las que hacen recaudación. Eh, Ponte que logremos entre todas las que se esté recaudando, o sea, 20, 22 millones de dólares, la cifra dice que son 750 millones de dólares para poder reconstruir. O sea, eh, eh, se requiere harto camino para esto. Y así probablemente cada uno de los problemas va a requerir harta colaboración, harto entender que los problemas son complejos. Entonces, desde esa complejidad me quiero sumar para responder las brechas. Yo creo que eh, tenemos tremendas brechas los que trabajamos en esto, que hablamos siempre en código, que nos hace imposible que nos entiendan. No es que estoy en un PPF, que estoy atendiendo imposible que la persona entienda que estoy en un programa de niños que fueron vulnerados sus derechos. Chuta, ¿qué significa vulnerados sus derechos? Ya, también es difícil. Entonces, yo creo que tenemos una brecha comunicacional que creo que es la primera, porque la mayoría de las personas entienden la idea de ir a ayudar. Hoy yo me fui a ayudar, hoy yo me puse de voluntario. Y cuando voy allá, entiendo qué estoy haciendo con mayor detención. O sea, los que hemos construido con el techo, cuando, no sé, pues, en la universidad, sabemos, entendemos cuando estamos allá que hay un problema de la ciudad, ¿cierto? No es el techo nomás de la persona, pero hay que ir. Entonces, hay hartas brechas, pero yo quería conectar esta idea de la complejidad, las brechas, con algo que tal vez ustedes han venido haciendo, Matías, que es, que yo creo que hay una oportunidad en el voluntariado de conectar. O sea, de que las organizaciones nos abramos a los voluntarios, de que los voluntarios sepan cómo llegar, de que, porque esta conexión finalmente que hacen los voluntarios es que simplifican el mensaje, lo entienden, porque están en terreno, están con las patas en la calle y están viendo lo que está pasando. Y eso pasa con los voluntariados corporativos, eso pasa con los voluntariados de las personas, con los jóvenes, la camada de gente de Servicio País, que después de ser Servicio País tomó cargos importantes, la camada de gente del techo, de un montón de fundaciones, eh, los vemos en todos lados. La gente que es voluntaria tiene una opinión distinta, probablemente menos radical, menos polarizada, menos, o sea, porque se puede entender mejor, porque los problemas son complejos. O sea, yo creo que esa es la principal brecha, que los problemas sociales son complejos, no son ciencia. Eh, Tenemos un problema inmenso hoy día con la migración. ¿Cuál es el problema? ¿Sabríamos describirlo? Iría, probablemente ponemos muchas personas y no vamos a saber cuál es ese problema. ¿Qué es la frontera? ¿Qué es la integración de los que entraron legal? ¿Que estamos contra los ilegales? Pero en ese infinita línea de detalles, creo que quizás una luz de solución para entendernos mejor es el voluntariado, es la acción de alguna forma a conectarse con otras cosas. Y ahí yo creo que todos tenemos un rol. Las empresas juegan un rol importante, las academias, los alumnos, las personas, los otros estudios, las encuestadores que están preguntando. Todos podemos jugar un rol de alguna forma para entrar y en algunos países existen los años de voluntariado, de servicio civil, ¿cierto? Y eso, de alguna forma, es un mecanismo, no es una solución de que las personas empecemos a conectarnos de mejor manera con los problemas que están al lado. Porque es muy difícil la vida, no es tan fácil como para tener tiempo para estar todo el día conectando con el otro. Entonces necesitamos esos puentes de conexión. Así que yo creo que hay hartas brechas. La primera que yo describo, que es la que siempre me toca ver, es la complejidad del lenguaje. Nosotros usamos un lenguaje complicado, tenemos que usar un lenguaje sencillo, pero una manera de simplificar las brechas, creo que aporta es fortalecer la capacidad del Chile voluntario,
¿cierto? De esas ganas de usar y que existan esas oportunidades, porque aparte de la cohesión, nos permite entendimiento, nos permite como palpar la dificultad sin tener que ir por una clase, ¿cierto? Es la emoción nomás la que nos permite aprender. Así que eso, lo que yo quisiera compartir, creo que hay una oportunidad ahí, y ahí que podemos jugarla sin ningún problema, porque el país tiene una estructura de un porcentaje grande de gente que es voluntaria. Gracias, Hans. Y no solamente por lo que tú decías, Matías, de que pareciera haber una estructura que se sostiene de personas voluntarias. eh, tiendo a pensar de que los chilenos tenemos como un cierto orgullo reconocido, ¿no? A sentir de que esto de la solidaridad, en la emergencia ayudar, o sea, es como el lado positivo de la emergencia, ¿no? La emergencia nos permite como ejercitar el músculo de querer estar en esa cosa más oblativa con otros. Ahí creo que es muy interesante lo que tú planteas, Hans, como un camino de empezar a desenredar el ovillo de la complejidad de los temas y de la complejidad del lenguaje en esto de generar voluntariado que son como influencers, ¿no? Que van en sus respectivas contando la experiencia. Todos nos hemos encontrado con gente que ha estado en terreno y que vuelve transformada a su casa, ¿no? Y cuenta lo que vio, lo que hizo, ¿no? Y cómo se conectó. Así que gracias, Hans. Bueno, para ser respetuosa con el tiempo y porque también dijimos que íbamos a abrir espacio para si es que hay preguntas en nuestro distinguido público, pero sí me gustaría, todos ustedes de distintas maneras, y que yo creo que además es una preocupación común, es sobre el tema de cómo fortalecer la confianza, ¿no? Y tú decías algo, María Teresa, que me pareció muy bonito como frase, esto de que el trabajo de la sociedad civil puede ser un freno para la desconfianza y evitar que caigamos en la desesperanza, porque uno cuando cae en la desesperanza las probabilidades de recuperarse son más difíciles, ¿no? Entonces, qué interesante esa mirada que tú nos planteas de la sociedad civil como una forma, de una barrera sobre que avance la desconfianza. Entonces, así como cada uno desde su espacio, ¿cuál sería así como uno, dos ideas fuerza que usted dijera, mira, desde mi experiencia, yo creo que para fortalecer las confianzas debiéramos trabajar en tal y cual cosa? Que, no sé, Andrés, ¿quieres tú partir? Difícil la pregunta porque yo creo que todos estamos un poco con ese tema de la confianza, lo vemos en todos los estudios que hacemos, aparece como un tema nuclear, digamos. Algunas cosas, yo creo que esto no se resuelve con una receta, yo creo que esto no es de un día para otro, yo creo que esto no es fácil. De hecho, cada vez que yo lo veo con un tema muy complejo de resolver, ¿ya? Ahora, algo tal vez de perogrullo, algo como de un desde, ¿no? La desconfianza no surge por generación espontánea, digamos, o sea, hay hitos, hay historias. Esto no es un proceso tampoco que se abre recientemente, es un proceso bastante histórico, creo yo. Entonces yo creo que lo primero es, de alguna forma, un compromiso. El problema de la desconfianza no es un problema de la desconfianza, es un problema también ético, creo yo. Entonces yo creo que hay que suscribir compromisos reales, férreos, de, ¿sabes qué? De ahora en adelante esto no va a pasar más. Estas cosas que hemos visto en la política, en el mundo empresarial, en el mundo de... Estas cosas no van a pasar más. Sumémosle el bombardeo de la inseguridad ciudadana, sumémosle el COVID, todo genera este miedo al otro, ¿no? Em, por otro lado, la impunidad, ¿no? O sea, no puede haber impunidad. Cuando alguien mete la pata, lo peor es que pase, ¿cómo se dice? Pase de colado, pase desapercibido, ¿no es cierto? Porque en el fondo eso irrita. Entonces, la ira que hemos vivido en nuestra historia reciente, el odio, la odiosidad, también de alguna forma se funda eh, en esta impunidad. Por otro lado, dicho eso, digamos, transparencia, yo creo que es un concepto que uno debería tener en el radar, ¿no es cierto? Transparencia en términos de lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, etcétera. Coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos también. Eh, y una cosa importante también es la consistencia, porque una cosa es, bueno, yo voy a hacer
voy a ser coherente entre lo que digo y lo que hago, pero otra cosa es que eso yo lo pueda mantener en el tiempo. Eso me da predictibilidad. Y la confianza en alguna medida se basa en la predictibilidad, en que yo soy capaz de suponer, de sospechar, de anticipar ciertas cosas, cómo tú vas a actuar, cómo vas a responder, etc. Todo esto requiere, por supuesto, comunicación. Lo que no se comunica no existe, digamos. ¿Ah? Entonces, el impacto que tenemos, el origen de nuestra organización, el cómo se financia, etcétera, cómo llegamos a las comunidades en términos de cuando hay emergencia y cuando no la hay también, porque hemos hablado toda de la emergencia, pero también muchas veces, la mayoría del tiempo, por suerte, espero, vivimos sin emergencia. Entonces yo creo que ahí es cuando probablemente la complejidad se agudiza, ¿no? Entonces yo diría esas cosas. Empecemos a portarnos bien. Empecemos que las personas que no lo hacen paguen lo que tengan que pagar en forma razonable, etcétera. Transparencia, coherencia, consistencia, comunicación. Creo que son algunas claves que nos pueden ayudar, no digo que sea la receta, pero que nos pueden ayudar un poco a salir de este ambiente, de este ánimo de sospecha permanente y generalizado, diría yo. Estando de acuerdo con todo lo que dice Andrés. Andrés habló de compromiso, transparencia, coherencia, consistencia. Me parece muy positivo, pero yo quería contar el año pasado, fuimos como Cámara y en lo personal también presidenta de la Alianza Anticorrupción. Y cuando nos presentamos, hubo quienes pensaron, pero ¿cómo van a ser ustedes presidente de la Alianza Anticorrupción? Hay 36 aquí organismos, ustedes tuvieron más o menos que la culpa del estallido social. Y lo que yo creo en todo esto que tú dices, compromiso, transparencia, coherencia, consistencia, le agregaría también realidad. Existe corrupción, ha existido antes, tenemos hechos antes, en el sector privado, en el público, en el político, hay ahora y va a haber después. Y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es una vigilancia permanente, porque de esto, o sea, no vamos a empezar a portarnos bien y nunca más va a haber un hecho negativo. Va a haber. Lo que necesitamos son las herramientas máximas para que haya lo menos posible, para que podamos detectarlo a tiempo, para que podamos castigarlo cuando suceda, tengamos las pruebas. Soy abogado, me baja el tiro la cosa, perdón. Pero, pero que podamos detectarlo y que podemos darle la retribución que corresponde en derecho, por supuesto, pero también no podemos focalizar todo eso en lo que ha sido negativo, sino que tenemos que empezar a cuidar lo que es positivo. No sé si se acuerdan, pero hace como 2 días salió una noticia que a mí como que me impactó, que un carabinero, un extranjero que trató de sobornarlo. Y uno miraba un poquito redes sociales, cosa que no hago nunca, pero traté de mirarla, y la verdad es que la gente estaba indignada, pero ¿cómo se les ocurre? Si en nuestro país carabinero no se lo puede comprar con $200, no son corruptos. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es mantener la indignación cuando suceden cosas malas, pero también de alguna forma involucrar a las personas visibilizando lo que se hace bien. Se hace mucho bien. ¿Cuál es el interés final de ese bien? Bueno, es importante, sí, pero no es lo más importante y no puede ser una excusa para relegar a parte de la sociedad de hacer ese bien. O sea, tú me decías, 70% de pymes, sí, estoy súper orgullosa del 5% de gran empresa que tengo. Lo encuentro atómico. De la mediana empresa, mucha de la cual sueña con ser gran empresa, otra no quiere hacerlo, pero mucha sueña con ser gran empresa. Se levanta temprano para trabajar, para no tener los problemas económicos que tiene ahora, y lo mismo la pyme. Entonces, la verdad, no seguirnos sumando a juzgar todo el tiempo desde una perspectiva negativa y no visibilizar lo positivo. Yo creo que cuando preguntan qué nos une como país, esa pasión feroz. Y esa pasión feroz puede ser súper buena o puede ser mala. Y estar buscando en el otro siempre lo negativo y no lo positivo. Tenemos demasiado positivo y también es muy bueno que seamos tan distintos, porque creo que eso nos desafía y nos muestra lo que estamos haciendo mal. Así que
Creo que eso. Sí. Sí, ya, yo me voy a cambiar un poquito de ángulo para no ir repitiendo los mismos conceptos. Y yo creo que, claro, tú decías, van a pasar cosas igual, y en ese sentido yo me voy de vuelta al contexto de que estamos en general en el mundo en un proceso donde las democracias se están erosionando, donde cada vez es más difícil la colaboración y la conversación entre todos los sectores de la sociedad, no solo dentro del sector civil. Y efectivamente, y de hecho eso está en nuestra misión, nosotros creemos que una sociedad civil más fuerte y plural y robusta contribuye a una mejor democracia, por eso existimos dentro de una escuela de gobierno. Eh, esa tesis no está garantizada solo porque somos organizaciones sociales. O sea, hay una forma de ser organización social que es la que efectivamente sustenta que ese cambio y esa reserva de conversación y de tejido social se dé. Y yo creo que ahí hay un desafío importante para las organizaciones de la sociedad civil, donantes, donatarias, nosotros las organizaciones de apoyo a la sociedad civil, como la COS, nosotros. Tenemos que ver que es hacer esa reflexión interna un poco a la pregunta de origen que nos ponía Academ, que es un tema relevante para la ciudadanía. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y esto es algo que le preguntamos a las organizaciones que hacen el diplomado con nosotros. ¿Por qué lo haces? Y eso sigue siendo válido hoy. Y sigue teniendo las mismas formas hoy. O sea, enamorémonos del problema y no de la solución. Cuando yo partí en la comunidad hace 10, 15 años, la Alejandra siempre nos decía, estas son organizaciones que existen para dejar de existir. O sea, todos trabajamos para el día que no seamos necesarios. Y eso significa estar continuamente comunicando ese propósito. Y no solamente comunicarlo desde la organización a el público general allá afuera, sino que una comunicación en 360, o sea, donde también hablamos con los beneficiarios hablan con nosotros, los donantes hablan con nosotros, donde cada una de las organizaciones involucra a todos sus actores, porque ahí se va generando la confianza. ¿Por qué cambié de estrategia? Oye, porque en realidad esto no estaba resultando, pero para eso tengo que mostrar y atreverme a decir, oye, lo que estamos haciendo hace 3 años no ha dado los resultados que queríamos, así que vamos a cambiar. Todos queremos la historia de exitosa. Entonces, también poder tener esa conversación más profunda desde el origen, creo que es clave para seguir tejiendo confianza. A ver, primero quería agarrar ante la confianza el tema de lo que planteas sobre el lenguaje, sobre la comunicación. Efectivamente, el lenguaje es complejo. Todos los organismos, los espacios sociales que adquieren cierto nivel de competencias técnicas tienden a desacoplarse en el lenguaje. Empiezan a hablar, digamos, un modo que es interno y lo peor de todo, y ahí viene el problema, es que operan bajo el supuesto de que la gente lo entiende. Porque el desacople en sí mismo puede no ser un problema. El problema es que aquel que se desacopla no tiene conciencia de su desacople. Entonces le habla al otro como si efectivamente el otro estuviera entendiendo los mismos lenguajes. Y en ese sentido, la lógica, digamos, funcionamiento de la organización solidaria o de la sociedad civil requiere de una narrativa más grande, en el sentido de que le permita justamente como dispositivo didáctico, si uno quiere, que efectivamente permita darle sentido a las acciones individuales de cada una de las organizaciones. Es decir, no basta solo con simplificar el lenguaje, sino que también ese lenguaje tiene que tener un sentido y tiene que estar alineado con una, digamos, con una narrativa mayor. Y el problema, creo yo, es que a la sociedad civil le falta ese relato. Es decir, si uno piensa en el dilema clásico cuando dicen que es un clásico argumento dentro de la discusión política de que lo público no es ni el Estado. Cuando dice, ya, perfecto, en esa ecuación hay algo que es público y que no es Estado. Y perfecto, ¿pero qué es, po? O sea, en el fondo, porque el anunciar que hay un espacio vacío, digamos, en la definición de lo público, y que el Estado no lo cubre todo, sino que hay un otro, es un punto de partida súper interesante, pero es insuficiente porque hay que definir qué es eso otro. Entonces ahí hay un desafío interesante, yo creo, desde el punto de vista como narrativo, de decir, eh, las acciones individuales de cada una de las organizaciones debieran estar inscritas desde el punto de vista de la comprensión ciudadana de en términos de públicos masivos dentro de un relato mayor. Y respecto a la confianza, hay un tema de actitud básico y es que
es que hay que partir del reconocimiento que es multifactorial. Y eso es un tema, y uno lo ve en política pública permanentemente. El ejemplo más cercano es el tema de la seguridad ciudadana. Yo creo que la idea, por ejemplo, de la mano dura, inmoviliza, porque en el fondo lo que hace es que alimenta la expectativa de que a un problema que se puede solucionar de una sola manera, más allá, digamos, de que uno pueda estar de acuerdo o no con esa propuesta en particular, es el hecho de lo singular, es decir, con esto vamos a solucionarlo. Con la confianza pasa lo mismo, es decir, la confianza es multifactorial y por lo tanto si uno se plantea el desafío de mejorar la confianza, la disposición inicial es a entender de que los caminos van a ser múltiples y que las soluciones van a ser múltiples. O sea, si uno lleva a relaciones interpersonales, y esto se ha intentado como operacionalizar conceptualmente la confianza, yo confío en alguien cuando, por ejemplo, visualizo una coincidencia de valores. Esa persona tiene los mismos valores que tengo yo, por lo tanto confío. Otra dimensión distinta, yo confío en alguien cuando esa persona efectivamente demuestra ser efectiva en lo que promete ejecutar. Por lo tanto, si dice que llega a cierta hora, yo confío en esa persona porque llega a cierta hora. Otra dimensión distinta. Yo confío en alguien porque reconozco una intención positiva. En el fondo, veo que lo que hace lo hace motivado por un valor, digamos, por un propósito que reconozco como superior o como positivo. Y ahí uno puede seguir, es decir, lo que define la confianza opera en distintas dimensiones relacionadas entre sí, pero también con cierta autonomía. Por lo tanto, el desafío de lograr confianza requiere esa disposición inicial de aceptar y entender de que esto implica múltiples, digamos, caminos y muchas formas de solución. Los los que hablaron antes son bastante consistentes en decir, así que me deja un poquito espacio para opinar, pero al revés, quizás solo como agradecer de alguna forma las distintas miradas respecto a la confianza. eh, y yo solo agregaría algo más pequeñito, es decir, que la confianza se construye en los espacios chicos, o sea, se empieza a construir de a poco. Se construye en la junta de vecinos, en la conversación de tu edificio, de tu condominio, de tu barrio, con el vecino que tenía al frente. Entonces yo creo que todos tenemos un espacio que jugar. Es más fácil ser apático muchas veces porque estamos todo el día en otra cosa y no saludar, no saber cómo están, cómo se llaman los hijos del vecino. Yo me recuerdo, viví 3 años en un edificio antes del terremoto, o 2 años, y no conocía a nadie. Y me robaban el diario todos los domingos, que me dejaban en el Chopino. Eh, y el día del terremoto, yo no tenía hijos, estaba, no sé, pues, estaba solo con mi señora, salimos los dos, corriendo con el susto, y me decía, bajemos corriendo, vámonos para abajo por la escalera. Y digo, pero la vecina salió un niño, ayudemos al niño pues, está asustado. Entonces ya, ayudemos al niño, sé qué, le dejé una linterna, el niño bajó con nosotros, pero es que la mamá de la señora todavía está arriba. Y se dio toda una cuestión bien terrible, porque estábamos en movimiento, con el susto, con la luz cortada, la sirena. Hablamos con el vecino al lado que estaba bajando, que quería bajar algo. Yo no tengo idea lo que pasó en el sentido de quién o qué cosa, pero desde ese día a mí no me robaron más el diario. Y, y los vecinos que estábamos ahí nos empezamos a hablar y empezamos a entender lo que tenía, que la señora nos podíamos encargar una cosa, oiga, míreme esto otro. No digo que no tenga que tener una vida todo el día hablando con los vecinos, ¿cierto? Pero, pero de a poco nos olvidamos y pensamos que esta confianza está como en algo súper lejano, que los políticos, que las empresas, que el empresario pensado como el malo, y la confianza está en esto, aquí, ahí, cómo está y cómo te ha ido, en conocerse, y yo creo que ahí todos jugamos un rol desde lo más básico que hay como seres humanos, y los que somos papás en enseñarle a nuestros hijos a confiar también. Porque si estamos todos neuróticos de que no confíen en el conserje, que no confíen en no sé quién, que no, finalmente creamos esta como sensación de no se puede confiar. Y lo que estamos seguros, y lo decía la María Teresa súper bien, es que la mayoría de las personas son buenas personas, la inmensa mayoría de las empresas están haciendo una pega genuina, tal vez no les alcanza para ayudar más, tal vez, pero no es mala intención. Yo creo que la mayoría de la gente no hay una mala intención, y en esa no mala intención yo creo que tenemos un rol superhumano,
que parte por lo que cada uno puede hacer todos los días. Así que yo agregaría esa dimensión humana, porque lo que dijeron de todas maneras es mucho más inteligente que lo que yo puedo aportar, pero digo que hay algo ahí en lo del día a día, ¿cierto? Que no es lejano a nosotros. Ah, perdón, gracias. Mónica. ¿Has aprendido? A ver. Ah, fantástico. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? No, no está, o sea, Pero me devuelvo. está prendido, pero sin... Bueno, gracias a todos los panelistas por los comentarios. Yo creo que siempre enriquece esta conversación. Yo estoy hace 9 años en la sociedad civil y antes estuve toda mi vida en el mundo empresarial. Y uno llega a este mundo pensando que hay muchas prácticas que podrían traerse del mundo empresarial para enriquecer un poco, sobre todo las prácticas de gestión, etcétera. Pero también hay varios desafíos que son bien comunes. Y ahora que veo a la María Teresa pensando en las pymes, por ejemplo, todos hablamos de colaboración, pero nos cuesta un montón colaborar. No hay un diseño para la colaboración. Y todos sabemos que tenemos el problema de que tenemos organizaciones muy pequeñas y por lo tanto muy fragmentadas, y por lo tanto mover la aguja se hace tremendamente complejo. Porque suena que es como evidente que tenemos que colaborar, pero cuando uno se sienta en la mesa a colaborar y hay que poner y hay que de alguna manera ser lo suficientemente generoso, aparecen los egos, aparece, bueno, ¿y cómo voy yo? ¿Y cómo vamos a financiar esto? Y cuando además estás en un ecosistema tan precario, porque yo siempre digo que este ecosistema es tan precario como los beneficiarios, digamos, o sea, estamos ahí jugando en el mismo nivel, se hace aún más complejo. Entonces, me pasa también en el mundo de las pymes, en el mismo nivel, pues yo también fui pyme mucho tiempo, donde uno dice, bueno, no sé, pues en el mundo más desarrollado, aquí esto se soluciona con merchant acquisition, digamos, entonces uno hace más grandes las organizaciones y por lo tanto saca capacidad y músculo mucho más sensato. Y cuando yo llevo esa conversación a este mundo, se ve súper poco viable. Porque tiene harto sentido que si hay 5 organizaciones de un tamaño medio y que necesitan crecer porque necesitan generar un impacto, bueno, juntemos, no sé, por las áreas de administración, para que duplicamos la contabilidad, hagamos colaboración más radical. Pero son conversaciones súper difíciles en Chile y volvemos al punto de la confianza, ¿no? Pucha que nos cuesta, porque uno diría que en organizaciones sociales donde no hay un dueño que se lleve por último las lucas para la casa, que es lo que pasa con las empresas, ¿no? Debería ser más sencilla esta conversación, ¿no? Debería ser, bueno, aquí no hay nadie que se esté llevando, no hay un accionista, digamos, pero ocurre exactamente lo mismo. Entonces, yo mi reflexión es que yo creo que ese es el kit del asunto. Somos demasiado fragmentados, demasiado pequeños, por lo tanto, incluso poner temas país, incluso el tema del incendio, uno sabe que se va a pagar comunicacionalmente y que todos nosotros deberíamos de poder mover la aguja en términos de mantener esto vigente en los medios y no ocurre porque estamos demasiado fragmentados. Entonces yo creo que la pregunta tiene mucho que ver como cómo somos realmente capaces de mover la aguja comunicacionalmente en términos de impacto, etcétera. Y creo que la clave es cómo colaboramos más radicalmente para que esto realmente suceda. Y eso es súper doloroso. Gracias, Mónica. Yo me voy a permitir, como moderadora, de hacer una reflexión a propósito de lo tuyo. Cuando el 2004 un grupo de organizaciones de la sociedad civil, no eran muchas, a mí me invitaron, empezamos a pensar en esto de que es importante ir juntos para llegar más lejos, ¿ya? Uno más, solo puede ir más rápido, pero los puntos pueden más lejos, inspirado un poco por nuestro presidente Rodrigo Jordán, que siempre nos pone las metáforas de la montaña, ¿no? Y de la importancia de ir encordada para no caernos y ayudarnos uno a otro. El 2004, yo me acuerdo cuando empezamos a hablar de esto, había muchas personas que decían, van a juntar organizaciones para que se cuenten unas a otras cómo trabajan con los voluntarios, cómo levantan, tan locos. O sea, nos veían como un grupo de, bueno, había gente ahí bien inspirada, como la hermana Carolina Mayer, como Juan Francisco Lecaro, y otros, muchas personas muy valiosas, digamos, Roberto Méndez, que nos ayudó mucho al principio.
Y nosotros decíamos, no, nosotros creemos efectivamente que existe la posibilidad de generar un espacio de colaboración y que ese modelo, a propósito de lo que tú decías, Mónica, es factible, ¿ya? Es factible de sentarnos juntos en una mesa con esa motivación de darnos cuenta de que el trabajo que hacen las fundaciones es, el otro día escuchaba a la Jimena Bogarit que decía que es como un buffet de dolores de los más diversos, y de repente el hecho de sentarse en una mesa y poder compartir con otros iguales a ti lo que pasa hace más liviano el viaje, y en una de esas se intercambian ideas. Así partimos el 2004, después el 2007 se formalizó y todo. Pero la magia ocurrió desde el momento que queríamos estar juntos, porque yo recuerdo que cuando empezamos a compartir, sobraban espacios para, oye, yo soy de la Fundación no sé qué, experta en fundraising, yo me ofrezco a enseñarle a los demás a cómo hacerlo. O yo soy seco en trabajo con voluntarios. O yo soy súper buena en esto y lo otro. Fue una cosa, el milagro de la multiplicación de las voluntades, ¿no? Y así ha sido hasta el día de hoy. Entonces, como primera reflexión, ese modelo de colaboración lo tenemos en la comunidad, que por supuesto se va perfeccionando día a día porque las dificultades se van complejizando día a día. En la medida uno que va avanza, como que necesita ir más rápido. Pero yo creo que el modelo lo tenemos, y yo creo que una de las cosas que yo sé que al directorio de la comunidad lo mueve es ser capaces de mostrarle al mundo que el modelo de la colaboración radical es posible, porque la comunidad es un ejemplo de eso, ¿no? De cómo, y claro, seguramente ahí hay desafíos de comunicación, ¿no? Porque cuando uno cuenta esto, hay personas que más escépticas dicen, nada que ver. No, mira, ven a ver cómo se comparten los conocimientos, las cosas, etcétera. Perdón que me permití ese inciso, pero quería como contar la experiencia real de cómo fue la génesis de nuestra comunidad. Sí. No, solo estando totalmente de acuerdo contigo, Mónica, yo creo que las cosas han cambiado. Yo creo que desde la empresa, muchas empresas tienen como canales de colaboración o de innovación abierta, o sea, desde Codelco para abajo, todo así. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que la colaboración ya no es solamente una forma de portarse bien, sino que es una forma de subsistir. Que toda la innovación no la puedo desarrollar yo, aunque tenga 13.000 personas empleadas al efecto. Y que me puede pasar lo que le pasó a Kodak, ojo, y que las cosas son cada vez más rápidas. Y por lo tanto yo necesito salir a capturar fuera de mi área conocimiento, innovación, y yo creo que eso ha ido cambiando. Nos pasa mucho también en la Cámara, perdón que sea autorreferente, pero también tenemos distintos grupos de trabajo, y en un grupo, no sé, pues de sostenibilidad es grande, pero por ejemplo, no sé, de innovación. Claro, la pequeña pyme que tiene una persona que hace absolutamente todo, imposible que me mande una persona una vez al mes a un trabajo que es efectivo, a trabajar, a regalar horas, no. Pero la gran empresa se da cuenta que tiene que de alguna forma relacionarse con eso que no va a poder desarrollar ella. Y yo creo que eso también pasa en las fundaciones y nos pasa a todos. O sea, no hemos dado cuenta que esto de fragmentarnos parece que ya llegó a un punto en que no podemos seguir y tenemos que seguir con otro camino porque si no vamos a desaparecer. Y creo que para eso es súper importante, rescato lo que dice Hans, el lenguaje. Tenemos que recuperar el lenguaje y tenemos que también estandarizar un poco el lenguaje. Y no solamente el lenguaje como nos comunicamos verbalmente, sino que el lenguaje técnico de las plataformas que utilicemos y todo eso, que cada vez más fácil, por suerte, porque para una generación que no es digital desde el nacimiento, creo que eso también ha ido simplificándose y eso también tenemos que estandarizarlo. Entonces, para hacer esa colaboración más fructífera, yo creo el lenguaje y también el mundo digital, tratar de estandarizar, y para eso las empresas grandes que tienen sus proveedores, que tienen que meterlo también en sus memorias, también están conscientes de eso. Yo creo que vamos por buen camino ahí, sí, para que sonriamos. Eso. Solo un comentario nada más. Yo creo que efectivamente la colaboración es un desafío. Hoy día uno ve más bien la fragmentación, la ves en todo nivel, digamos. O sea, hoy día más tendemos más a un mundo de mónadas, más monádico que una sociedad integrada, cohesionada.
y de ahí me tomo un poco lo que decía Matías, ¿no? Esta idea de yo confío cuando hay cierta coincidencia de valores. Eh, ¿Cuáles son los valores, digamos? ¿Cuáles son los valores que hoy día nos guían, no solo en términos de la sociedad civil? ¿Cuáles son los valores que compartimos en términos país, ¿no? ¿Cuál es el relato? Como decías, ¿no? ¿Cuál es el relato que tenemos? Y yo creo que ahí hay un desafío para adelante, para todos, en consensuar cuáles son los conceptos que nos van a guiar. En la medida que coincidamos en valores, en la medida que sentamos que estamos todos tirando para el mismo lado, creo que lo hace mucho más fácil. ¿M? Yo veo los esfuerzos que hacen las empresas y las grandes empresas también, me consta, Sopro, lo conozco el caso muy de cerca, pero también ahí falta muchas veces perder el pudor, creo yo. ¿Ah? Hay un cierto pudor a veces a decir lo bueno que hacemos. Y hay miedo porque te van a venir los haters, porque, bueno, y por lo tanto yo creo que a veces hay que perder el miedo y es parte de la consistencia y la coherencia. O sea, si yo digo esto y lo hago, perfecto. Y si yo soy consistente en el tiempo, esto probablemente va a rendir frutos. Entonces, también ahí, por eso decía, lo que no se comunica no existe. Y yo creo que la colaboración tal vez exige un poco más de eso. Gracias. Yo quiero poner como un elemento más en este concepto de la fragmentación, que yo creo que es importante distinguir la fragmentación de la diversidad y la pluralidad que hay en la sociedad civil, ¿ya? Porque también lo veíamos en las primeras láminas, eh, la gran cantidad de organizaciones pequeñitas que hay. Precisamente cuando uno habla de una sociedad civil, dentro de todos los atributos que le gustaría, le gusta la pluralidad, le gusta que haya distintas formas de abordar un problema. Es de los elementos que le da legitimidad al tercer sector, en el sentido de que el Estado no puede innovar con una parrilla de un montón de cosas y ver qué es lo que funciona, pero la sociedad civil sí. Entonces hay un componente de diversidad y de fragmentación que es propio de la sociedad civil y que es valioso. Otra cosa es que estemos haciendo exactamente lo mismo en muchas organizaciones diferentes. Y yo creo que esa distinción es relevante. Una de las cosas que llamaba la atención en las láminas que mostró Hans es que las organizaciones más pequeñitas en inversión por usuario están casi al mismo nivel que el sexto séptimo, digamos, las que eran casi las más grandes. Y uno podría entender que muchas veces eso se da, estoy haciendo una hipótesis, porque están en un tema donde no hay nadie más, donde están súper pioneros y por lo tanto tienen un aporte por beneficiario muy grande porque están en una necesidad muy nicho, muy específica. Y eso efectivamente implica una precariedad súper grande, implica una dificultad para conectar con otros, pero no es un mal elemento, es un elemento que hay que cuidar y resguardar en la sociedad civil. Ese era mi aporte en la conversación. Bien, pues ya estoy mirando aquí la hora, nos hemos entusiasmado en la conversación, hay tanto silencio que asumo que estamos entretenidos, pero también es responsable con el tiempo de todos. Yo quiero agradecerle al panel, efectivamente ha sido para mí mucho aprendizaje escucharlo. Creo que es interesante mirar la realidad de la sociedad civil desde distintos ángulos, porque ahí uno va armando el puzzle más completito, ¿no? Así que muchas gracias por haber venido y gracias a cada uno de ustedes por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Así que eso. Eso. ¿Una foto? Acá mismo.